Tenemos al señor Melchor Alcántara, empresario del sector construcción y coordinador del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción en la línea. Buenas tardes, señor Melchor. Bienvenido al Patrón de la Tarde. Buenas tardes. Gracias, Sagrario, por la invitación que me hace. Y le mando un saludo a Jaime, José, la dialista Juan Nelson, todos los que participan en el programa. Estamos a sus órdenes. Señor Melchor, justamente sobre el aspecto de los impuestos aduanales, debemos comenzar esta conversación, el precio de los fletes, de los materiales de construcción y demás. Denos detalles de esto. Sí, mira, Sagrario, uno de los aspectos que se suman... Excúseme, Melchor, es Gladialisa que le habla. Sí. Sí. Gladialista, disculpa. Uno de los aspectos que impactan los precios, los altos precios a lo que se están comercializando los distintos productos del sector de la construcción, tiene que ver con el flete de la mercancía que viene principalmente de China, que es el principal suplidor de materiales de construcción de importación, llámese cerámica, piezas de baños, griferías y una serie de productos como puertas que se suman al componente total de lo que se necesita para realizar un proyecto. Esos fletes que se comercializaban en época prepandemia, entre los $1,800 hasta los $2,300, hoy llegan a montos que están por los $13,000. Imagínate, por ejemplo, un flete de una importación de cerámica, un contenedor. Cuando yo digo un flete, es un contenedor. Y ese contenedor viene con $10,000 en cerámica prácticamente. Y eso, cuando llegaba a aduana, pues pagaba impuestos, arancel, por los $10,000 más el costo del flete, que eran en ese caso los $2,000 extra que costaba el flete. O sea que un contenedor de China que venía con cerámica, el costo para calcular el arancel eran $12,000. Hoy ese mismo flete, ese mismo contenedor, se le calcula en función a los $10,000 más los $13,000 que cuesta el flete, $23,000. Prácticamente se duplicó en ese producto, en ese rubro, el costo de la mercancía producto del precio del flete. Entonces aduana te cobra por el valor CIF, que es el valor ya de la mercancía puesto aquí, o sea que incluye tanto el valor de la mercancía como el transporte marítimo. ¿Qué significa eso? Que aparte de el inconveniente que estamos teniendo de precio por efecto del flete naviero, también aduana le carga el 20% a ese flete o a ese producto, pero imagínate, tiene un componente de $10,000 adicionales de flete que lleva un 20%, o sea, ya van $2,000 adicionales, más el 18 de ITEVIS, que entonces son 1,800 más, son $3,800 en ese ejemplo. Lo que significa que tú estás pagando prácticamente 200,000 y hay escenarios donde puede llegar incluso a los 265,000 pesos un flete en específico. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es, hacemos un llamado a Yayo San Lobatón, que es una persona sensata, coherente, vamos a decir que un director de aduanas de lujo, moderno, joven, para que analice esos números de manera que se cobre en función al flete que se cobraba pre-pandemia. De manera que el impacto que tenemos por estos fletes que son definitivamente exorbitantes, prohibitivos, pues no sea todavía peor, sino que la cosa sea un poquito más manejable sin afectar los ingresos de aduana, porque aduana seguramente cuando calculó sus ingresos lo calculó en función a los fletes normales, no esta situación que se presenta, que de por sí es coyuntural. Pensamos que en los próximos meses eso se va a normalizar. Con relación al observatorio, que también usted forma parte de él, del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción, ustedes han ido paso por paso observando cada uno de los cambios que se están produciendo
y de hecho, entonces, ¿han dado los pasos requeridos para mejorar las condiciones? Bueno, nosotros en el observatorio somos un grupo de expertos que participamos en el sector de la construcción. Ahí se encuentran miembros de constructoras, constructores, ingenieros de las distintas áreas del sector. Y compartimos y analizamos las distintas situaciones que se presentan en los distintos renglones que muchas veces son técnicos y obviamente no los circulamos, pero por ejemplo ahora que hay una crisis con el tema del precio que pone en riesgo el sector, dado que incluso ya algunos constructores están anunciando que van a posponer sus obras habiendo ya recibido prepagos de clientes. Van a devolver el dinero porque sencillamente calcularon que al costo que le va a salir la obra en función a los nuevos precios es mayor que lo que ellos habían proyectado las ventas. Entonces no tiene sentido hacer el proyecto, mejor devuelvo esos iniciales. Eso realmente planta un precedente preocupante y entonces el observatorio como ente analista de este tipo de cosas, pues hace el aporte y anuncia aspectos que pudieran funcionar y ayudar a que ese impacto que ha tenido el COVID, porque todo esto viene por el COVID, pues sea menor. Y en esto tenemos todos que colaborar. Hay también, y hemos dicho, que el gobierno debe analizar minuciosamente en cuáles casos el alza de algunos productos es especulativo y en cuáles no. ¿Por qué lo decimos? Porque no nos hace sentido que renglones como, por ejemplo, las tuberías de plástico, la madera, se esté vendiendo al triple del valor. Por ejemplo, un pie de madera, creo que de roble, me habían comentado, que costaba 40 pesos, hoy se comercializa en 129 pesos. Entonces yo pregunto, pero bueno, ¿y bajo qué márgenes estaban trabajando esa gente anterior a subir esos precios? Porque tenía que ser que fuera una donación. Entonces no nos hace sentido. Entonces hay que ver hasta qué punto esto tiene un componente especulativo y cómo pudiera sentarse el gobierno y el Estado a buscar fórmulas. De entrada, pienso que hace rato que debió formarse una mesa de análisis para tomar medidas y ver cuáles son los puntos y cuáles son los requerimientos que exigen los comerciantes para entonces adecuar los precios. Porque cada comerciante tiene una queja de por qué sube su precio y si eso se atiende, posiblemente entonces él está dispuesto a bajar el precio. Nadie sube el precio tan fácil. El comerciante normalmente quiere mantener el precio lo más bajo posible. Peralta le habla. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mire, parece contradictorio los informes que da el Banco Central y con la situación que se ha visto de la construcción, de la salsa que ha habido en los productos importados, material de construcción, la mayoría, creo que los componentes, el 90% casi son importados o tienen componentes. Entonces, ¿qué sucede? Que el Banco Central en el informe de mayo establece el crecimiento del área de la construcción, el renglón construcción es el que más creció, 566%. Entonces, en medio de una situación de alza, mire este crecimiento. ¿Cómo ustedes analizan esta situación? Sí, mira, extrañamente, ¿aló? Lo escuchamos. Sí, extrañamente, posterior al cierre que hubo por efecto de la pandemia, cuando se abrió de nuevo en mayo, las ventas en el sector inmobiliario se dispararon. Hay factores que se analizan del por qué esa situación. Una tiene que ver con el incremento de las remesas, producto de las facilidades que el gobierno americano está dando a los ciudadanos para combatir las precariedades que ha producido la falta de trabajo que acarrea el COVID. Pero al mismo tiempo también se suman otros factores interesantes, sociales, que tienen que ver con que cuando una persona prevé que puede haber una crisis, prefiere poner sus ahorros en un apartamentico, en una casita, y lo invierte en el sector construcción. Eso ha disparado las ventas a cifras sin precedentes.
En estos momentos todos los proyectos que se están construyendo en el país están prevendidos, algo que no ocurría desde hacía muchos años. Entonces es creíble el informe del Banco Central definitivamente. El sector muestra un dinamismo que no se había mostrado en mucho tiempo. Sin embargo, esto de los precios, que viene desde hace principios de año, es un tema reciente, pues va a tener un impacto que usted lo va a ver dentro de algunos 3 o 4 meses más, porque no ocurre el impacto de inmediato, sino que poco a poco se van tomando decisiones que tienden a bajar la producción de inmuebles y cuando pasan 4, 5, 6 meses, entonces usted dirá, el Banco Central dirá, bueno, mira, bajaron el sector construcción, la participación le bajó. Nosotros creemos, de todas maneras, que se van a encontrar fórmulas, como hemos encontrado. Esto que está ocurriendo ahora ocurrió en el año 2003, ocurrió en el año 2009. En el año 2009, yo particularmente paré un par de construcciones que tenía porque los precios de la varilla estaban en 62,000 pesos. Luego bajó y se puso prácticamente en 28,000 pesos, o prácticamente menos de la mitad. Entonces, son altibajos, productos del mercado. Cada renglón, cada rubro, tiene una historia diferente del por qué sube y baja. Sin embargo, un monitoreo cercano de parte de los organismos del gobierno que tienen que ver con el área puede aportar a que sea más llevadero el asunto. El país hoy depende del sector construcción. Si el sector construcción se nos cae, sería catastrófico. Entonces, pensamos que es un asunto que hay que ponerle interés a los fines de lograr que los precios se normalicen. Bueno, gracias al señor Melchor Alcántara por estas informaciones tan interesantes que hemos adquirido a través de esta exposición. Él es empresario del sector construcción y coordinador del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción. Señor Melchor, gracias por acompañarnos hoy. Estaremos contactándolo en cualquier otro momento. Le agradezco mucho la participación y nada, seguimos adelante. Muchas gracias, queden bien. Gracias. Muy bien.